A todos, hermanos, feliz sábado. Un gusto de verlos a todos, saludarlos y estar juntos en este día para estudiar la palabra de Dios y vamos a ver lo que dice su palabra. El día de hoy vamos a estudiar lo que dice en Filipenses 2.5. Vamos a estudiar una escritura que es de memoria, quizás la conocemos ya de memoria, pero es muy importante y sobre todo no solamente leerlo, sino meditar en ello, meditar en lo que significa esto y profundizar en esta escritura de Filipenses 2 y versículo 5. Vamos a comenzar desde ahí. Este mensaje, para los que les gustan los títulos, está titulado Esté esta mente en ustedes, porque sabemos que eso es lo que dice esta escritura. Y vamos a meditar en esto, vamos a ahondar, profundizar, vamos a ver cómo es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo como nuestro ejemplo de cuál es esta mente de Cristo que debemos de tener y cuál es la intersección de la obediencia con nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, porque todas estas cosas van unidas, no podemos hacer una cosa sin la otra, no podemos tener una relación con Dios sin su Santo Espíritu, que esté, obviamente primero está con nosotros y después está en nosotros, pero no podemos obedecer a Dios sin tener su Espíritu, no podemos realmente tener una relación con Dios sin obedecerlo. Y vamos a hablar de todas estas cosas, pero vamos a comenzar en Filipenses 2, desde el versículo 5, donde dice, esta es una instrucción del apóstol Pablo, que fue inspirado cosas absolutamente maravillosas en profundidad. Él es como un catedrático, si pudiéramos decirlo así, doctorado en el cristianismo, en la profundidad de sus palabras, obviamente inspiradas por Dios, lo que Jesús mismo le enseñó y lo estuvo entrenando a él y todas las cosas que le reveló. Incluso él habla de este aguijón en su carne por todas las revelaciones que le habían sido dadas para que no se exaltara, para que no tuviera vanidad por toda la causa de esas revelaciones tan grandiosas que fueron. Pero aquí en Filipenses 2, en el versículo 5 dice, esté esta mente en ustedes, que es el título del mensaje de hoy, la cual estuvo también en Cristo Jesús, quien, aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios. Y sabemos, ¿verdad? Como dice en Juan 1.1, que él era igual con Dios. En el principio estaba la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Por eso dice, él existió en la forma de Dios. Y también lo vemos, no vamos a ir ahí ahora, pero en Juan 17 sabemos que cuando Jesús está orando al Padre, le dice que le glorifique con la gloria que él tenía antes que el mundo fuese. Entonces, donde dice aquí que existió en la forma de Dios y que él era igual con Dios, porque dice, no lo consideró robo ser igual con Dios. Él era igual con Dios. Por eso están los dos eterno, ¿verdad? El eterno o Jehová o Yahvé, como dicen algunas versiones, los dos del Antiguo Testamento. Por eso en el Salmo 110 es muy importante. Dice, el Señor dijo a mi Señor, o el Eterno dijo al Eterno. ¿Por qué? Porque era Dios el Padre, o el que iba a ser Dios el Padre, y el que iba a ser Jesucristo. Y aquí dice que él existió en la forma de Dios y no lo consideró ser robo, ser igual con Dios. Entonces, él mismo que tenía todo este poder, toda esta gloria, él mismo, vamos a ver lo que hizo y vamos a tratar de aprender acerca de ese ejemplo, porque él es nuestro maestro, él es el pastor de las ovejas, nosotros lo seguimos, y dice en el versículo 7, dice, sino se vació a sí mismo, y fue hecho en la semejanza de hombres, y tomó la forma de un siervo. Estamos hablando de algo, quizás el milagro más grande que ha habido en la historia de la humanidad, que Dios se haya reducido a un puntito de vida, a una célula prácticamente, a esa partícula de vida que Dios el Padre puso en el vientre de María, se vació a sí mismo de su gloria, de su poder, de toda esa divinidad, y dice, fue hecho en la semejanza de hombres, ese puntito de vida. Y dice, tomó la forma de un siervo, porque todos tenemos la forma de un siervo. Todos tenemos esta forma y todos somos siervos. Y la única elección que tenemos es a quién vamos a servir. Vamos a servir a la naturaleza humana, a Satanás, al pecado, como todos
nacemos así y así lo hacemos desde la naturaleza humana, desde bien pequeños, los niños estamos inclinados a eso, ¿verdad? Al egoísmo, a todas esas cosas, ¿verdad? En la naturaleza humana. No nacimos ya habiendo pecado, eso sí, no es la realidad. Pero desde bien pequeñitos nos vamos tras esa naturaleza. Y Jesús tenía también esa naturaleza, pero había una diferencia. Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y él nunca pecó. Y dice, fue hecho en la semejanza de hombres, tomó la forma de un siervo. La otra elección es obviamente servir a Dios. Servir a Dios, amarlo con todo nuestro corazón. Y vamos a ver esto un poquito más adelante. Pero él se vació a sí mismo. Imagínense la gloria que tenía antes de venir a la tierra. Era tanta la gloria que le dijo Dios a Moisés. Le dijo, no te puedo mostrar mi rostro, no te puedo mostrar mi gloria porque mueres, ¿verdad? Pero ponte aquí en la roca y voy a pasar y verás la parte trasera para que no mueras. Pero él pidió ver la gloria de Dios. Él se vació de todo eso. Se vació de su poder, de esa gloria, de esa majestuosidad para venir en la forma de un siervo, en la forma de un ser humano. Porque eso es lo que somos nosotros, todos somos siervos. Y dice, y habiéndose encontrado en la forma de hombre, y esta palabra siervo incluso se ha dicho muchas veces es doulos, que significa más bien esclavo. Esclavo. Todos nacimos con esta forma de siervo o de esclavo. Pero de nuevo, la decisión es a quién vamos a servir. A Satanás, a nuestros deseos, o vamos a servir a Dios. Y dice, y habiéndose encontrado en la forma de hombre, esto nos valida que la forma de siervo es la forma de hombre. Pero no termino ahí, porque todos tenemos la forma de un siervo, todos los seres humanos, y todos tenemos la forma de hombre. Pero ¿qué hizo él? Aparte de haberse ya, como si fuera poco, que no lo es uno de los milagros más grandiosos, el haberse despojado de su divinidad, de su poder, de su gloria, sino se humilló a sí mismo. Él es el hombre más humilde que ha existido. Y dice, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz. Y muchas veces, porque dice aquí, llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso la muerte de la cruz, empezamos a pensar en su sacrificio, empezamos a pensar en la crucifixión y es muy bueno y es muy importante, y sobre todo cerca de la Pascua. Pero antes de la muerte, quiero que pensemos en su vida. ¿Qué hizo en su vida? Porque toda su vida él se humilló. Toda su vida él fue obediente. Y a la mayoría del cristianismo tradicional no le gusta esa palabra obediencia. O le gusta esa palabra obediencia en Jesús para usarlo quizás a veces como excusa de que nosotros no tenemos que guardar sus mandamientos, pero tenemos nosotros que ser exactamente como Él es nuestro ejemplo. Y si Él se humilló y llegó a ser obediente, nosotros también tenemos que humillarnos y ser obedientes. No es para decir, no, pues es que Él nos ha dado, porque la verdad es que el amor sin la verdad, sin la obediencia, sin la verdad se vuelve libertinaje. Eso es lo que se vuelve. Pero Jesús es nuestro ejemplo. Y Él se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente toda su vida. Claro, hasta la muerte, está llegando hasta el final de su vida. Incluso la muerte de la cruz, y no por culpa de Él, de ninguna cosa Él había cometido. Él no era digno de muerte, de nada. Pero Él puso su vida, esa vida eterna, esa vida la dio por nosotros, para que nosotros pudiéramos vivir. Y aquí nos dice que se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente. Y es algo maravilloso, porque cuando empezamos a entender acerca de la obediencia de Cristo y su ejemplo en la carne, a Él le hicieron una pregunta hablando de la obediencia. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Vamos a Mateo 22 para leer esto. Mateo 22. Y esta escritura está en los tres evangelios sinópticos, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas. Pero vamos a leerlo como lo dice en Mateo 22, desde el versículo 36. Porque a Él le preguntaron, bueno, vamos a comenzar desde el versículo 35 en Mateo 22. Porque
y tengamos en mente esto, lo que acabamos de leer en Filipenses. Él se humilló, estando en la forma de ser humano, en la forma de hombre, se humilló a lo sumo para ser obediente. ¿Obediente a quién? Obediente a su Padre, a Dios el Padre, quien estaba en el cielo, y todavía está en el cielo. Pero ahora sabemos que Jesús está sentado a su diestra. Y Él es nuestro pastor, y Él es nuestro sumo sacerdote, y Él nos guía, y nos enseña, y ellos ambos quieren que sigamos el ejemplo de nuestro Maestro cuando Él estuvo aquí en la tierra. Que hagamos exactamente como Él hizo, no en lugar de, para nosotros hacer lo que nosotros queramos, que es lo que predica la mayoría del cristianismo. El cristianismo original, el cristianismo verdadero, la verdad de Dios nos dice que tenemos que obedecer las leyes y los mandamientos de Dios, pero no solamente por obedecer, sino por ser verdaderamente discípulos, seguidores de Cristo, de lo que Él hizo y de lo que Él hace. Y como ya escuchábamos en la oración inicial acerca de esta transformación, de esta conversión que Dios está llevando a cabo en cada uno de nosotros. Pero vemos cómo aquí vamos a ver entonces la pregunta que se le hace y quién la hace, dice el versículo 35, y uno de ellos, un doctor de la ley, lo cuestionó, tentándolo y diciendo, Maestro, ¿cuál mandamiento es el gran mandamiento en la ley? Él no quería aprender, primero pongamos eso, demos eso por hecho. Él no venía a aprender, dice tentándolo, no quería aprender. Y dice tentándolo porque esto fue inspirado, ¿verdad? Que fuera escrito, que Dios podía conocer sus pensamientos, que Jesús podía conocer sus pensamientos, no porque fuera un ser supernatural, era como nosotros, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Y Dios el Padre y Él tenían una conexión directa todo el tiempo. Y a través del Espíritu Santo Él podía entender. Dios el Padre le comunicaba todo. Todo. Él decía él mismo que no hablaba nada por sí mismo, que no hacía nada por sí mismo. Entonces estaba esa conexión. Y aquí vemos la obediencia porque Él se sujetó a su Padre en todo. Y lo primero a lo que se sujetó es el primero y más grande mandamiento. En otras partes, ¿verdad? Cuando lo están tentando, Jesús sí les aclara, les hace ver que Él sabe lo que están pensando y por qué lo preguntan. Y a veces les preguntaba, ¿verdad? ¿Por qué me están tentando? ¿Verdad? Pero aquí no les dijo, aquí simplemente le respondió, ¿verdad? Cuando este doctor de la ley lo estaba tentando y le dice, versículo 37, le dijo, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Acabamos de ver que esta mente en nosotros. ¿Cuál mente en nosotros? Esta mente de una persona que se humilla, porque nosotros ya estamos hechos en la semejanza de siervo y ya estamos en la forma de hombre, así nacimos, así nos hizo Dios. Pero esta mente que se humilla para obedecer, esta mente que se humilla hasta el fin, que obedece hasta el fin de su vida, como dice ahí, ¿verdad? Y que esté esta mente, y aquí el primer y más grande mandamiento, que Jesús siempre obedeció, y esto fue lo más grande en su vida, y tiene que ser lo más grande en nuestra vida, es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, y con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, que significa nuestros pensamientos, que estemos pensando en Dios, que tengamos presente al Señor, como dice en Proverbios, ten presente al Señor en todo lo que hagas, en todo, en toda nuestra mente. Esto es lo que Dios quiere, que amemos a Dios con todos nuestros pensamientos, que lo involucremos en nuestras vidas, a Dios el Padre y a Jesucristo a través de su Santo Espíritu, porque así es como ellos moran en nosotros, y lo vamos a ver más adelante. Pero este es el primer y más grande mandamiento. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que esté esta mente en nosotros, esta mente de Cristo que se despojó de sí mismo, de toda su gloria, de todo su poder, de toda su divinidad, para ser como un hombre, nosotros ya estamos en ese paso, pero nos falta lo otro, humillarnos a nosotros mismos para obedecer a Dios, para obedecer y amar a Dios verdaderamente con toda nuestra mente, que con todo lo que estemos pensando. Nuestro corazón son nuestras emociones, nuestra alma es nuestro cuerpo, son nuestras acciones, y nuestra mente son nuestros pensamientos. Estamos hablando con toda nuestra emoción, con todas nuestras acciones y con todos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque de nuestros pensamientos salen las acciones y también las emociones, aunque las emociones muchas veces vienen de lo que recibimos. Pero por eso dice con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente.
con toda nuestra emoción, acción y pensamiento. Desde la raíz, desde el pensamiento, pero que esté esta mente en nosotros y empieza con la humildad, empieza con la obediencia. Entonces esto es maravilloso y dice, este es el primero y más grande mandamiento. Y si es el primero y más grande, podemos estar seguros que esto es en lo que más siempre se enfocó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba aquí viviendo en la carne. En amar al Señor nuestro Dios, Él amó a su Padre con todo su ser, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, a la perfección. Y Dios mismo, Dios el Padre mismo lo avaló, ¿verdad? Que se oyó la voz del cielo después de la transfiguración, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Él decía que tenía gran complacencia en su Hijo. Y saben que, hermanos, Dios también se complace en nosotros. En la medida en que nosotros también nos humillamos, en la medida en que nosotros también reconocemos lo que somos y reconocemos nuestras faltas y reconocemos cuánto nos falta obedecer y cuánto nos falta humillarnos. Porque ese es el punto, no podemos obedecer correctamente de corazón, con todos nuestros pensamientos, nuestra mente y nuestro corazón, si no nos humillamos delante de Él, si no está esta mente en nosotros. Entonces es recíproco. La mente de Cristo que debe estar en nosotros para humillarnos, para obedecer, es recíproco con el amor que tiene que venir de nosotros, de entregarnos a Dios. Muchas veces en otras iglesias, ¿verdad?, cristianas, se dice, ya le diste tu corazón al Señor. Sí, pero nosotros tenemos que creerlo y vivirlo. Porque eso sí es cierto. Tenemos que dar nuestro corazón al Señor. Tenemos que vivir amándolo a través de la obediencia, a través de la verdad, a través de su palabra. Pero no solamente la mente, no solamente las acciones con nuestra alma, sino también con el corazón, con nuestras emociones. Tiene que ser un amor completo. Un amor completo, porque el amor sin la verdad se vuelve, se corrompe, ¿verdad? Se vuelve libertinaje, eso es lo que se vuelve. El amor sin la verdad es libertinaje. El amor sin misericordia se vuelve fariseísmo. Y el amor sin sabiduría se vuelven golpes y cicatrices. ¿Por qué? Porque cuando amamos sin sabiduría, sin saber cómo amar, porque el amor es todo, no solamente buenos pensamientos y pensamientos positivos y amorosos, no, a veces también es decir la verdad, pero en amor, con humildad, con sabiduría, saber el tiempo, saber la manera, todo esto tiene que venir junto. No debemos buscar el amor sin la misericordia. No debemos buscar el amor sin la sabiduría. No debemos buscar el amor sin la verdad. Tiene que estar todo junto. La verdad, la sabiduría, la misericordia tienen que ser todo. Por eso dice con todo su corazón, todas sus emociones, con todas sus acciones y con toda su mente, con toda su alma y con toda su mente. Y este es el primero y más grande mandamiento, dice, y el segundo es como este. Amarán a su prójimo como a ustedes mismos. Pero si nosotros estamos amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, de ahí va a fluir este amor. No podemos guardar el segundo sin guardar el primero. No podemos pretender guardar el segundo sin guardar el primero. Tenemos que amar a Dios primero y Dios nos va a conceder ese amor de Él, no el amor de los hombres hacia los demás, sino el amor de Dios en nosotros. No podemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos a menos que el amor de Dios verdaderamente esté en nosotros. Por eso dice, de estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, porque todos van unidos, ¿verdad?, a estos dos mandamientos. Los primeros 4 del decálogo al primero y los otros 6 al segundo. Pero también el primero incluso pende del segundo. Por eso de estos dos penden todos los demás. Pero estos mandamientos no han sido abolidos. Aquella persona que diga, no, es que Cristo los guardó todo para que no los tengas que guardar tú, está mintiendo. No sabe de lo que está hablando. Y no tiene esta mente de Cristo, pero si nosotros queremos que esté esta mente en nosotros, debemos de pedirle a Dios todos los días que nos dé esa mente de Cristo, esa mente para humillarnos, para obedecer, pero en amor, y empezar con estos mandamientos. Porque esto fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él obedeció estos mandamientos, los obedeció a la perfección. Y no solamente estos,
todos los mandamientos, y por eso instruyó de la manera que instruyó, con autoridad, con poder, con amor, con justicia, también con indignación en algunos casos, cuando era necesario, cuando volcó las mesas del templo. Pero esos son la mayoría de los ejemplos no son así. La mayoría de los ejemplos, cuando él enseñaba o cuando él reprendía, lo hacía incluso con amor. Siempre, siempre con amor. Porque Dios es amor, y a veces el amor es difícil, a veces es duro. A veces duele el amor, pero el amor es sinceridad. Tiene que ser sinceridad y verdad. Vamos a Juan 8. Juan 8, para leer algo, aquí unos versículos muy importantes acerca de cómo es que él obedecía, cómo es que él amó a Dios de esta manera. Él no solamente lo enseñó y lo practicó, sino que lo vivió, y él era eso. Esa transformación que Dios quiere hacer con nosotros, él la mostró de principio a fin, de cómo nacer como un ser humano, de cómo obedecer al Padre en todo, y al final dar su vida por nosotros y ser glorificado. Pero vamos a ver lo que sucede aquí en Juan 8. Vamos a comenzar desde el versículo 28. Para ver porque ya hablamos de la obediencia, y hablábamos acerca de este mandamiento, de los dos más grandes mandamientos, pero vamos a hablar ahora acerca de la relación de Jesucristo con Dios el Padre, de la relación de ellos. Aquí en el versículo 28 dice, pero Jesús les dijo, cuando hayan levantado al Hijo de Hombre, entonces sabrán ustedes mismos que yo soy. Y ese yo soy son las mismas palabras que le dijo a Moisés cuando Moisés le preguntó en la zarza ardiente, y le dijo, ¿quién les digo al pueblo de Israel que me envió? Dice, yo soy. Diles que yo soy es quien te envía. Aquí les estaba diciendo lo mismo. Cuando hayan levantado al Hijo de Hombre, en la crucifixión, entonces sabrán ustedes mismos que yo soy. Y eso sucedió. Y lo supieron, y hasta está escrito. Cuando hubo oscuridad por 3 horas sobre toda la tierra, algo impresionante, y se asustaron todos, ¿verdad? Hasta hubo unos muertos que salieron de las tumbas y se asustaron y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Entonces sí supieron que Él era Dios en la carne. Y no solamente eso, quizás tan impresionante o incluso más impresionante lo que hizo, dice, y que no hago nada de mí mismo. Que él no vino a vivir su vida y a hacer sus cosas y a ser egoísta, no, él vino a humillarse totalmente para hacer la voluntad de Dios el Padre cada segundo de su vida, cada instante de su vida. Eso es lo que significa amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Porque Jesús lo hizo a la perfección. Él estaba en constante comunicación con el Padre a través del Espíritu Santo de Dios, porque Dios le dio el Espíritu sin medida a su Hijo, como dice en Juan 3. Y es maravilloso lo que hizo, y dice, y que no hago nada de mí mismo. El creador de todo, el Dios eterno, que habló con Moisés, que libró al pueblo de Israel de Egipto, que dividió el Mar Rojo, él vino a humillarse hasta este punto que no hago nada de mí mismo. Y él nunca mintió, esta no era una mentira. Meditemos en la grandeza de eso, en la grandeza de nuestro Salvador, en la humildad de nuestro Salvador, en el amor de nuestro Salvador por nosotros, en el amor del Padre, dándonos un Salvador como Jesucristo y un ejemplo y un pastor y un sumo sacerdote como Jesucristo. Porque cuando lo entendemos, va a transformar nuestra manera de pensar, va a transformar nuestra manera de ser, nuestra manera de entender la palabra de Dios y de hacer las cosas. Y vamos a empezarnos a entregar cada vez más a Dios, en la mente, en el corazón, en el alma, en las acciones, en los pensamientos, en las emociones. Eso es lo que Dios quiere. Pero Él dice, no hago nada de mí mismo. Aquí está explicado, testificado, él mismo lo que está diciendo el apóstol Pablo en Filipenses. Se humilló. ¿Hasta qué punto se humilló? Hasta el punto de no hacer nada de sí mismo. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros por nosotros mismos? Por nuestro orgullo, por nuestra insensatez, por cualquier cosa, ¿verdad? Hasta lo bueno también. Por nuestra buena voluntad o por lo que sea.
Pero nosotros llegar al punto de no hacer nada por nosotros mismos, sino que Dios el Padre y Jesucristo a través de su Santo Espíritu, como vamos a leer en un minuto, que vivan en nosotros. Ese es el objetivo. Es un objetivo altísimo, pero también es un galardón altísimo. El poder reinar a todo el mundo. Y el que no tenga esa humildad no va a reinar en el reino de Dios. El que no se humille hasta ese punto no lo va a hacer, y no podemos nosotros hacerlo tampoco. Él da el querer como el hacer. Dios es todo en todos, pero tenemos que amarlo, tenemos que conocer, entender, meditar en Cristo, en lo que Él hizo, en lo que hizo Jesús aquí en la carne. Y dice que yo no hago nada de mí mismo, continuando aquí en el versículo 28, dice, sino como el Padre me enseñó, estas cosas hablo. Qué maravilloso, que el Padre le enseñaba todo y esas cosas Él hablaba. El Padre lo dirigía. Le decía, ve acá, sana a este, di esto, enseña esto. Él era uno con el Padre. Estaba siendo guiado siempre por el Padre. Él se despojó a sí mismo. Él se humilló a sí mismo y obedeció. Obediencia hasta en qué decir, hasta en qué hacer. Él no hacía nada de sí mismo, lo acabamos de leer. Y es algo hermoso porque aquí vemos la relación de Dios el Padre con Jesucristo como nuestro ejemplo para nosotros tener esa misma relación con ellos. Con Dios el Padre a través de Jesucristo. Y dice en el versículo 29, y aquel quien me envió está conmigo. Y aquel quien envió a Jesús está con nosotros también, hermanos. Dios el Padre está con nosotros porque el Padre nos ha traído. No podríamos venir a Cristo a menos que el Padre nos traiga. Y el Padre nos ha llamado. Y dice, está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que le agradan a Él. Obediencia perfecta, humildad perfecta, amor perfecto, sumisión perfecta. Estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de quien era perfecto, quien era lleno de gloria. Y aún así dice que por lo que sufrió aprendió obediencia. Increíble. Increíble, pero maravilloso cuando lo entendemos. Porque esto no es simplemente para maravillarnos, sino para meditar en ello, para analizarnos a nosotros mismos y para pedirle a Dios que nos muestre, que nos enseñe a cómo ser así también. A cómo humillarnos a nosotros mismos hasta lo sumo para que esté esta mente en Cristo, la mente que ama con cada pensamiento a su Dios, que lleva a Dios en su corazón, sus pensamientos, en todo lo que hace, en todo lo que dice y en todo lo que piensa, que Dios lo puede ver. Dice, porque yo siempre hago las cosas que le agradan a Él. Y versículo 30 dice, mientras hablaba estas cosas, muchos creyeron en Él. ¿Por qué? Porque lo vieron. Porque veían no solamente los milagros, sino cómo se expresaba, cómo trataba a los demás, cómo enseñaba con autoridad. Y sabía que no era su propia autoridad, sino la autoridad del Padre quien lo envió. Él vino a hacer la misión del Padre. Él dijo, no hago nada por mí mismo. Es maravilloso cuando entendemos lo que significa, o empezamos a entender apenas lo que significa ser un cristiano. Un verdadero cristiano significa seguidor de Cristo en sus pasos, de negarnos a nosotros mismos, de obedecer toda nuestra vida en todo, con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, es decir, con todas nuestras emociones, con todas nuestras acciones y con todos nuestros pensamientos. Y quizás es expresado, ¿verdad?, de manera opuesta, porque primero empiezan los pensamientos y luego las acciones y luego las emociones. Pero muchas veces lo que viene de otros es al revés. Primero sentimos, luego hacemos y a veces al final pensamos que no debería de ser así. Pero nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras emociones, todo está envuelto en el primer y más grande mandamiento que debemos obedecer, y que Dios nos dé ese amor que vive en nosotros para poder amar con el amor de Dios a nuestro prójimo. Vamos a Juan 14. Juan 14. Porque aquí hay algo maravilloso en este capítulo que Jesús está explicando, pero que al parecer los discípulos no lo entendieron aquí. Después lo entendieron, obviamente, cuando tenían al Espíritu Santo dentro de ellos y lo explicaron en forma poderosísima en todas las cartas, ¿verdad? Y todos los libros del Nuevo Testamento. Pero aquí en Juan 14, en el versículo 6,
Jesús les dijo, estaba hablando a sus discípulos, esto está, ¿verdad? En esa noche, en la última Pascua, y les dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas son palabras del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Juan 14, 15, 16 es el nuevo pacto. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. ¿Qué significa eso? Que tenemos nosotros que conocerlo, imitarlo, amarlo. Y después nos dice cómo Él nos lleva al Padre. Dice, si me hubieran conocido, habrían conocido también a mi Padre. Pero desde este momento en adelante ustedes lo conocen y lo han visto. ¿Por qué? Porque Él estaba revelando al Padre. Porque todo lo que hacía venía del Padre. Él decía, yo no hago nada de mí mismo, lo acabamos de leer. Sino como el Padre me dice, estas cosas hago. Y Felipe le dijo, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre. Y eso será suficiente para nosotros. Muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? ¿He estado contigo tanto tiempo y no me has conocido, Felipe? Porque la mente de Cristo es algo bien profundo y toma tiempo, pero toma el Espíritu de Dios. Vamos a ver. Dice, aquel que me ha visto al Padre. No porque sea una Trinidad, no porque sea un absoluto monoteísmo, como dicen los judíos o los mesiánicos. No, estamos hablando de dos seres. Los dos seres. No es absoluto monoteísmo. Está el Padre y Jesucristo. Pero ¿cómo dice? Muéstranos al Padre y dice, aquel que me ha visto al Padre. ¿Verdad? Porque dice, si me hubieran conocido también a mi Padre, versículo 7, pero desde este momento en adelante ustedes lo conocen y lo han visto. ¿Verdad? Señor, muéstranos al Padre y eso será suficiente para nosotros. Y Jesús le dijo, he estado contigo tanto tiempo y no me has conocido, Felipe. Aquel que me ha visto al Padre. De nuevo, no porque fueran el mismo ser, sino porque todo lo que hacía Jesús es todo lo acabamos de leer, todo lo que el Padre le decía que hiciera. Y Él se humilló a obedecer, como leímos en Filipenses 2. Esta es la mente que debe de estar en nosotros. La mente que escucha del Padre, la mente que se humilla delante del Padre. Y por eso les preguntó, porque les dijo, ustedes ven todo lo que he hecho, ustedes ven todo lo que he dicho, es del Padre. Jesús era el recipiente, Él era el vaso, ¿verdad? Por eso dice que somos vasos, ¿verdad? Dice vasos de honra, vasos de deshonra, vasos, somos como vasos que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, entonces podemos obedecer a Dios, como Dios quiere que lo obedezcamos. Por eso Él dice, aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo no he dicho nada ni he hecho nada que el Padre no me haya dicho. O sea que todas las palabras que yo he dicho vienen del Padre. Todas las cosas que yo he hecho vienen del Padre. Si el Padre hubiera bajado y hubiera hecho exactamente lo que hizo Jesús. Eso es lo que les está diciendo. Dice, ¿por qué entonces muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Cómo eso de que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? A través del Espíritu Santo de Dios, porque es el mismo Espíritu en ambos. Son dos seres, pero es el mismo Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu Santo que nos han dado a nosotros también. Y por eso dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? A través del Espíritu Santo, Dios el Padre, a Jesucristo le comunicaba todas las cosas que decir y qué hacer, porque lo leímos, lo acabamos de leer. Y por eso dice, las palabras que yo les hablo, no las hablo de mí mismo, sino el Padre mismo, quien vive en mí, hace las obras. No se los puede decir de una manera más clara. Dice, el Padre está en el cielo, ¿verdad? Vamos a parafrasearlo. El Padre está en el cielo, pero Él vive en mí a través del Espíritu Santo. Yo hago exactamente lo que Él dice y lo que Él hace. Obediencia perfecta. Esta mente en ustedes que estuvo en Cristo Jesús. Eso es lo que dijo aquí. Las palabras que yo les hablo no las hablo de mí mismo, sino el Padre, quien vive en mí, hace las obras. Y hermanos, eso es el verdadero cristianismo. Que Dios el Padre y Jesucristo a través de su Espíritu Santo hagan su morada en nosotros y que en la medida en que nosotros cedemos, en la medida en que nosotros nos despojamos de nosotros mismos, en la medida en que nosotros nos humillamos a obedecer, es en la medida en que ellos viven en nosotros a través de su Santo Espíritu. Ese es el verdadero
cristianismo. Eso es ser discípulos de Jesús. Por eso dice, quien vive en mí hace las obras. Y lo vuelve a decir, para que lo crean. Versículo 11, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí y Él nunca mintió. Esa es la verdad, que a través del mismo Espíritu son uno. A través del mismo Espíritu se están en unidad en pensamiento, en acción, en palabra. ¿Y cómo estaba Él en el Padre? A través del Espíritu Santo, y Él estaba siempre orando al Padre. Y por eso cuando iba a resucitar a Lázaro, él oró al Padre, ¿verdad? Yo te doy gracias, Padre, porque me escuchas, y yo sé que siempre me escuchas. Pero lo digo, ¿verdad? Lo digo al público, ¿verdad? Lo digo en voz alta para que me crean que tú me enviaste. Para que crean no en Él, sino también, no solo en Él, porque también tenían que creer en el Hijo del Hombre, sino también en Dios el Padre. Y le dice, y por eso les dice, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero si no, créanme por las obras mismas, porque ¿quién había abierto los ojos a un ciego antes? ¿Quién había hecho andar al cojo? ¿Quién había resucitado a uno entre los muertos como Lázaro? Por eso los fariseos lo querían matar, porque era prueba de que Jesús era el Mesías, era el Hijo del Dios viviente. Y todos los cristianos toman el nombre de Cristo. Pero no todos los cristianos nos humillamos a obedecer. Y nos falta. Esta es una tarea este es un proyecto que dura toda nuestra vida. Pero por lo menos entender esto, apreciarlo, es el principio de este conocimiento, de esta relación profunda con Dios. Por eso dice, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, pero si no, créanme por las obras mismas. Verdaderamente, verdaderamente les digo, versículo 12, aquel que cree en mí, también hará las obras que yo hago, y obras más grandes que estas hará, porque yo voy al Padre, y Él ya fue al Padre, y Él está sentado a la derecha del Padre. Entonces, ¿creemos en Cristo? Porque si creemos en Cristo, debemos dejar que esté esta mente en nosotros, debemos de conocer esta mente, debemos de entender esta mente de Cristo, debemos de pedirle que nos dé esta mente, que nos dé más de su Espíritu cada día, para poder obedecer los mandamientos, sobre todo el primero y más grande mandamiento, y todos los demás. Y todos los demás, porque la manera de obedecer el primero y más grande mandamiento es a través de los otros 10. Y la manera de obedecer el segundo y más grande mandamiento es a través de los otros 10. Y no solamente los mandamientos del Antiguo Testamento, sino los mandamientos del Nuevo Testamento. Amen a sus enemigos, perdonen a los que los ofenden, reprendan al que peca contra ustedes, y si se arrepiente, perdónenlos, y si se arrepiente 7 veces, hasta 7 veces hasta en el día, hasta 7 veces perdónalo. Y no solamente eso, Pedro le preguntó que si hasta 7 veces, y le dijo, no, hasta 70 veces 7. Entonces sigue, no hay fin. Para el amor de Dios, para la inteligencia de Dios, para lo maravilloso que es Dios, para su ternura, su amor, su gloria y su perfección, su plan. Dios está creando hijos e hijas, no de la raza humana, sino de la raza divina. Eso es a lo que hemos sido llamados, hermanos. El llamamiento es lo más hermoso que nos pudo haber pasado en nuestra vida. Recibir el Espíritu Santo de Dios es el regalo más precioso que nadie jamás puede pagar con ningún precio. Por eso en la parábola es la perla de gran precio. Por eso es el tesoro escondido. Porque esta relación con Dios, el acceso directo al Padre, el amor de Dios en nuestros corazones, es lo más hermoso que puede haber. Y es lo más profundo. Y es exactamente lo que vino a ser nuestro Salvador. Él quiere que seamos uno con Él. Vamos a Juan 17 para leer algunos versículos. Ya los hemos leído varias veces, pero nunca se pueden leer demasiado estos versículos. Nunca se pueden volver a mencionar demasiado. Porque son profundidad, porque son entendimiento, porque esto es lo que nos une con Dios. El entender estos versículos de esta manera. Juan 17, versículo 20, donde Él estaba hablando de sus discípulos, pero después oró precisamente y específicamente por nosotros. Y vamos a ver qué dijo acerca de nosotros. Versículo 20, no oro por esto solamente, sino también por aquellos que creerán en mí a través de su palabra. Esos somos nosotros, hermanos. Que todos ellos puedan ser uno. Que nosotros podamos ser uno, hermano. Dice, así como tú, Padre, estás en mí
y yo en ti, que ellos también puedan ser uno. Pero no dice ser uno con métodos humanos, porque muchas iglesias tratan de hacer eso. Tratan de hacer métodos humanos. Mira, mejor no hablen, mejor lleven la paz, mejor no hablen de esto, mejor no se metan acá, no hagan preguntas, lleven la fiesta en paz, nada más aprendan poco lo que se puede. No, eso no, esos métodos no funcionan. Aquí nos explica cómo debemos de ser unos con otros. Dice, para que puedan ser uno en nosotros. El vínculo es Cristo y Dios el Padre. La unión es en el Espíritu. La unión es en la verdad. La unión no es en mejor cállense y vámonos al común denominador más bajo. No. Tenemos que hacer preguntas. Tenemos que soportarnos unos a los otros. Tenemos que hacer eso, pero es en unidad en Dios el Padre y Jesucristo. Esa es la verdadera unidad. Ese es el amor verdadero, en donde todos estamos profundizando en la palabra de Dios y los estamos amando a ellos cada vez más, y el amor de ellos que nos llene más, porque si no tenemos amor por nuestro prójimo es solamente el síntoma de que no estamos amando a Dios como debemos, que no tenemos el amor de Dios a la medida que pudiéramos tenerlo. Y no es una acusación, a todos nos falta, pero este es el camino y tenemos que ser pacientes porque Dios es paciente con nosotros. No podemos tener amor sin misericordia. Se vuelve fariseísmo. Pero Dios dice que seamos uno. Dice, tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también puedan ser uno en nosotros, no aparte de nosotros, no por sus propios métodos, no para hacer una iglesia muy bonita y que todos se vean muy bonitos el sábado. No, a veces el amor duele. A veces el amor es conflicto, el amor es desacuerdo. Pero viene la humildad, viene el amor, viene el arrepentimiento, viene la paciencia. Hay que hacerlo, no solamente aprenderlo, para ser uno en ellos. Dice, para que el mundo pueda creer que tú sí me enviaste. Ellos van a creer cuando lo vean en nosotros. Ellos no quieren escuchar lo que decimos, ellos quieren ver cómo nos comportamos. El mundo quiere ver el evangelio, no solamente escucharlo. Y empieza con cada uno de nosotros mismos. Y empieza en cada una de nuestras casas. Y empieza en la intimidad. Y empieza en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Eso es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Para ser uno con ellos. Y nos dice en el versículo 22, ¿cómo es posible hacer esto? Dice, yo les he dado la gloria que me diste. Esa gloria es el Espíritu Santo de Dios. Que cuando nos bautizamos y se nos impusieron las manos, recibimos ese Espíritu Santo de Dios. A través de ese Espíritu Santo de Dios podemos ser uno con todos, porque es el mismo Espíritu que Dios nos dio a todos. Dice, así como tú, Padre, estás en mí por el Espíritu Santo y yo en ti por el Espíritu Santo. Que ellos también puedan ser uno en nosotros, ¿verdad? Y dice, les he dado la gloria que me diste para que puedan ser uno en la misma forma que nosotros somos uno. En la misma forma. A través de ese Espíritu. Y luego lo explica en el versículo 23. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que puedan ser perfeccionados en uno. Una mente, un corazón, un espíritu. Dice, y que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste, ¿verdad? Lo vuelve a decir, lo dijo en el versículo 21, ahora estamos en el 23, y dice lo mismo para testimonio. Dice que el mundo pueda saber que tú sí me enviaste, que sí hay personas que se humillan para obedecer, que se tragan su orgullo, que se arrepienten, que aman de verdad, que perdonan al que los ofende, que reprenden al que los ofende también, en amor, con sabiduría, en la manera, en el lugar. Todo esto es parte de. Dice, pero que tú dice que tú me enviaste y que los has amado como me has amado, que sienten, viven y tienen el amor de Dios en sus corazones. Y eso somos nosotros, hermanos, y tenemos ese amor. Pidámosle a Dios que nos dé más de su Santo Espíritu. Pidámosle que nos dé más de su amor. Esto es lo que Dios quiere. Vamos a 1 Pedro 3 para ver algunos ejemplos de las cosas prácticas que debemos seguir haciendo. 1 Pedro 3, versículo 8. Porque el apóstol Pedro y todos los apóstoles entendieron todo esto. Cuando en el día de Pentecostés el Espíritu Santo les fue dado, fue como que se abrieran las compuertas de una presa de agua y las corrientes fluyeron.
porque estaban ahí. Porque imagínense todo el cúmulo de los milagros, de las enseñanzas, de todas las vivencias con Cristo, cuando caminaron con Él, estaban ahí, pero no las entendían, o no las entendían completamente. Hasta cuando les estaba diciendo en Juan, ¿verdad? Muéstranos al Padre, por eso no lo entendía, no lo veía. Pero cuando el Espíritu Santo les fue dado, todo el torrente se vino y entendieron cosas maravillosas y fueron inspirados y escribieron todo lo que les fue inspirado. 1 Pedro 3, versículo 8. Vamos a ver lo que dice, porque esté esta mente en ustedes. Veamos cómo están en la misma sintonía Pedro y Pablo. Dice aquí en el 8, en 1 Pedro 3, 8, dice, ahora el objetivo es que todos ustedes sean de una sola mente. ¿Cuál? La mente de Cristo, de la que estaba hablando Pablo. De una sola mente, simpatizando, amando a los hermanos, compasivos y amigables, no devolviendo mal por mal o abuso por abuso, sino una bendición. Esto es como se hace. Esto es lo que dice amar a Dios con toda tu alma, es esto. Y obviamente mente, porque las acciones vienen en los pensamientos. Y también las emociones, porque a veces uno devuelve mal por mal, porque a uno le pega, ¿verdad? A uno le duele. Está el mal, pues ahí va peor, ¿no? O abuso por abuso. Es que esta es la naturaleza humana y la tenemos todos. Todos tenemos la naturaleza humana. Por eso no debemos, como hablábamos acerca de cargar nuestra cruz, no debemos de tratar de pretender que no tenemos maldad en nosotros y que no tenemos falta y que nosotros somos perfectos. No lo somos, no lo somos. Pero queremos la mente de Cristo, queremos el amor de Dios. Dice, sin una bendición. Dice, sabiendo que ustedes fueron llamados a esto, que deberían heredar una bendición. Y como les mencionaba, la bendición más grande que tenemos es el Espíritu Santo de Dios. El acceso directo a Dios el Padre a través de Jesucristo, del verdadero Jesucristo, quien se humilló, quien obedeció y que nos dice que hagamos exactamente como Él hizo. Dice, porque aquel, versículo 10, que desea amar la vida y ver buenos días, dice, restrinja su propia lengua del mal y no le permita a sus labios hablar engaño. Evite el mal y continuamente practique el bien. Busque la paz y persígala fervientemente por el amor a Dios. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están abiertos a sus súplicas. Dios es bien compasivo, bien misericordioso con todos. Y nosotros, si Dios vive en nosotros, también vamos a ser así. Vamos a ser bien compasivos, bien amorosos, bien pacientes. Y no siempre, y no la primera. Pero para eso siempre está el perdón, que Dios siempre acepta y nosotros debemos de perdonar también. Porque eso es exactamente lo que nos dijo Jesús, ¿verdad? En la oración modelo, ¿verdad? En Mateo, después de decir todo, de perdonan nuestras faltas, dice, porque si no perdonan sus faltas, su Padre tampoco los va a perdonar. Tenemos que perdonarnos para poder ser uno. El vínculo es maravilloso. La unidad, el amor, la perfección. Por eso es lo que, pero aquí nos dice cómo, dice, tenemos que buscar la paz, perseguirla fervientemente, dice, porque sus oídos están abiertos a nuestras súplicas. Dice, pero la cara del Señor está en contra de aquellos quienes practican maldad. Y practicar significa constantemente, no significa tropecé, me equivoqué. Todos nos equivocamos, todos tropezamos. Esta no es nuestra manera de ser, todos cometemos errores. Pero ¿qué dice aquí? Practican maldad. Si lo practicamos, si lo seguimos haciendo, si no nos importa, pues entonces eso sí es practicar maldad y ahí debemos de preocuparnos. Pero nosotros no practicamos maldad, como dice en 1 Juan. No practicamos maldad y vemos como todo lo que escribieron todos los apóstoles, todo va junto, porque todo fue inspirado por Dios y ellos eran uno con Dios a través del Espíritu Santo y nosotros también somos uno con Dios el Padre y con Jesucristo a través del Espíritu Santo, del mismo Espíritu Santo. Aquí vamos al siguiente capítulo, 1 Pedro 4, versículo 1, donde dice, consecuentemente, dado que Cristo ha sufrido por nosotros en la carne, ármense a sí mismos también, ¿con qué? Con la misma mente. Esté esta mente en ustedes. Esta mente que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente. Esta mente que se humilla a obedecer a lo sumo. Esta mente que entiende que somos siervos y que si no estamos activamente sirviendo a Dios, de repente vamos a tropezar y vamos involuntariamente a servir al enemigo. Eso es lo que pasa, o a nuestros deseos. Eso es lo que pasa.
Pero tenemos que armarnos de esta misma mente. Dice, porque aquel que ha sufrido en la carne ha dejado de vivir en pecado. ¿Por qué? Porque no practicamos pecado. Sí pecamos, pero no lo practicamos. No queremos pecar, no lo hacemos constantemente y nos arrepentimos. Dice, para este fin, que no viva más su tiempo restante en la carne para las lujurias de los hombres, sino para la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos amemos unos a otros. Que seamos uno con Dios, pero no uno artificialmente, sino uno en la verdad, en Dios mismo, en Dios el Padre y en Jesucristo. Y esto es lo que ellos quieren y esperan. Esperan. Porque como ya leíamos en Isaías 55, dice, mi palabra va a ser lo que le envía a ser. Y la palabra es Jesucristo. Y Jesucristo vive en nosotros. Y Él está haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Volvamos a Filipenses 2, donde comenzamos, para leer algunas cosas que vienen antes y después de esos versículos que ya leímos. Porque entonces, habiendo entendido estas cosas acerca de esta relación con Dios, de la obediencia, del Espíritu Santo de Dios y cómo podemos ser uno con ellos y en qué manera podemos efectivamente vivir de manera diferente, poco a poco, vamos a leer lo que dice en Efesios 2 desde el versículo 1. Porque este es el contexto de lo que leíamos. Dice, ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Esa es la verdad de todos ser humano, de todos nosotros. Dicen, los cuales caminaron en tiempos pasados, de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire. Eso es exactamente lo que nosotros hacíamos. Y así nacimos, siervos, y automáticamente, sin conocer a Dios, siervos del príncipe del poder del aire. El espíritu que ahora está trabajando dentro de los hijos de desobediencia. Pero nosotros ya tenemos otro espíritu, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, y Él lo reconoce, Él mismo se incluye, el apóstol Pablo. Versículo 3, entre quienes también todos nosotros una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne. Y esa es la verdad, porque esa es nuestra naturaleza. Dice, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Ahí vemos, ¿verdad? La mente y la carne. ¿La carne qué es? El alma, nuestro cuerpo. En vez de amar a Dios con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, como leímos, estábamos haciendo ¿qué? Las cosas deseadas por la carne, la lujuria de la carne, nuestros deseos por la mente. Y éramos por naturaleza. Por naturaleza. Cuando Adán y Eva pecaron, por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Y dice en el versículo 4, pero Dios, quien es rico en misericordia, por causa, aquí está la raíz, aquí es donde empieza todo, por causa de su gran amor con el cual nos amó. Perdón, estoy leyendo Efesios, quería ir a Filipenses, por eso no encontraba el versículo 5. Aunque aún así estaba correcto lo que estamos hablando. Pero Filipenses 2, perdón, estaba en Efesios 2, discúlpenme. Quizás no, dije Filipenses 2, pero me fui a Efesios 2. A lo mejor estaban buscando la escritura, les pido disculpas. Ahí está como todos nos equivocamos. no fue intencional. Filipenses 2, versículo 1. Porque queríamos llegar de nuevo a la mente de Cristo, versículo 1. Dice, ahora entonces, si hay cualquier estímulo en Cristo, si cualquier consuelo de amor, si cualquier compañerismo del Espíritu, es de lo que hablábamos, ¿verdad? De la unidad de Dios el Padre, Jesucristo, con cada uno de nosotros. Dice, si cualquier afecto interno profundo y compasión, cumplan mi gozo, que sean de la misma mente. Pero no nos ha explicado cuál es la mente todavía, ¿verdad? Lo dice después, ya lo estamos estudiando, entramos a eso, ya lo vimos, cómo es esa mente de Cristo, la obediencia a los mandamientos, el amor de Dios, la relación con Dios. Y dice, esta misma mente teniendo el mismo amor, el amor de Dios, no el amor de nosotros. El amor de nosotros nos engaña. Dice, siendo unidos en alma, en el cuerpo, dice, preocupándose de la única cosa. ¿Cuál es la única cosa? La única cosa es la mente de Cristo. Es que Dios vive en nosotros y nosotros en Él. Dice, nada se ha hecho a través de contienda o vanagloria, sino en humildad,
cada uno estimando a los otros sobre sí mismo. Esto es a lo que nos va a llevar si Dios está viviendo en nosotros. ¿Por qué? Porque esa constante mente de Cristo que se humilla a obedecer, nosotros nos vamos a humillar a servir, a obedecer a Dios el Padre y a Jesucristo, amando a nuestros hermanos. Por eso dice, sino en humildad, cada uno estimando a los otros sobre sí mismo, que es a lo que va. Dice, cada uno ocúpese no solo de sus propias cosas, sino cada uno también considere las cosas de otros. Las cosas de otros. Debemos de considerarlo, pero no podemos hacerlo a menos que esté la mente de Cristo en nosotros. No podemos hacerlo o no podemos hacerlo también como pudiera ser, hasta que esté la mente de Cristo en nosotros. Y eso es lo que leímos en el versículo 5. No lo vamos a leer ahora, pero ya leímos todo lo que significa, ¿verdad? Que esté la mente de Cristo en nosotros, que se vació a sí mismo y se humilló para obedecer. Y después en el versículo 9 dice, por tanto, Dios también lo ha exaltado altamente y ha otorgado sobre él un nombre, el cual está sobre todo nombre. Que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de seres en el cielo, porque hay seres en el cielo, y en la tierra, y bajo la tierra. Y eso es lo que Dios quiere, porque Jesús es Señor sobre cielo y tierra, y sobre todo lo creado, lo visible y lo invisible. Y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque eso es exactamente lo que vino Él a hacer. Él vino a vivir la vida del Padre en la carne. Él vino a vivir la vida de Dios en la carne. De cómo se agrada al Padre, de cómo se sirve al Padre, de cómo se despoja uno de su propio egoísmo, de su propia naturaleza, de cómo uno puede ser lleno del Espíritu Santo para conectar con Dios todo el tiempo. Y Dios nos ha dado eso, hermanos, y no es poca cosa. Es lo más maravilloso que tenemos en nuestra vida. Entonces, esto es lo que Dios quiere. Dice que, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios el Padre. Pero ¿cómo lo van a confesar? A menos que lo vean, a menos que lo vivan, que lo experimenten. Y para eso hemos sido llamados nosotros ahora, para que Dios el Padre y Jesucristo hagan su morada en nosotros, a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, a través de la verdad. Pero tiene que estar esta mente en nosotros. Entonces, para concluir, vamos a leer el versículo 5 de nuevo, que dice, esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Y ahora, entendiendo todo lo que significa, dice que aunque existió en la forma de Dios, no lo consideró robo ser igual con Dios, sino se vació a sí mismo y fue hecho en la semejanza de hombres y tomó la forma de un siervo. Habiéndose encontrado en la forma de hombre, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte, incluso de la muerte de la cruz. Y esta mente es la que debemos nosotros buscar, que esté en nosotros, que conozcamos a Dios, que amemos a Dios, que sirvamos a Dios de todo corazón. Esto es lo que Dios quiere, que esté esta mente de Cristo en nosotros.